Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Piscis. Les doy la bienvenida a este su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte y activar la campanita ya mismo para que puedas estar en nuestros en vivo. Además te invito a escuchar la lectura completa para que conozcas los requisitos y participes por tu lectura privada personalizada que sorteamos entre nuestros suscriptores cada semana. Y de paso, así apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados, del cual Onur, que se acaba de ir, hace parte. Ya tenemos lecturas privadas personalizadas de pago. Es una videollamada en la cual tú puedes preguntar todo sobre esa persona especial, sobre tu ex, sobre el amor, la economía, bueno, sobre muchos temas. Y nuestros datos de contacto están en el primer comentario. Son únicamente para lecturas de pago. Bueno, el día de hoy, con mucho amor, mi querido amigo de Piscis, he preparado una lectura súper especial para ti. No tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género e identidad para quien vaya dirigida. Toma lo bueno, deja pasar el resto. Y si no resuena, puedes ir a tu signo ascendente. Siempre te recomiendo escuchar este y tu ascendente, porque es la única manera en que tu mensaje pueda ser completo. Si no conoces su ascendente, en el primer comentario también hice un video con mucho amor para que usted mismo lo calcule. Bueno, este es un mensaje general de los angelitos. Luego pasamos al amor y luego a la economía. Si tienes una petición especial de oración que hacer, déjala ya mismo en los comentarios y con todo el gusto te ayudaré a orar. Me dice, durante estos días Piscis, el universo te va a dar muchísimo autocontrol. Sí, yo sé que los pececitos a veces pueden ser fluidos, tranquilos, calmados, pero cuando les calman la paciencia, mejor paguen escondedero. Entonces, siento que estás que explotas con una situación en específico y el universo te dice en este momento: no te preocupes, yo tomaré el control, así que ten tu parte de autocontrol también. Contrólate tú, que yo controlo la situación. Algo así más o menos te está diciendo justo en este momento. Por otro lado, te dice, la misericordia te inspirará. ¿Saben? Uno, por esas personas que tanto daño le hacen, lo único que debería hacer es orar, enviarles buenas energías y dejar toda la justicia del universo, porque tarde o temprano esa gente va a necesitar oraciones y buena suerte. Porque a cada quien les llega lo que se merece. Finalmente te dice, el trabajo traerá abundancia. Entonces miren que esto es súper importantísimo porque es una promesa de prosperidad. Y si tú crees que el universo te hará próspero, escribe hecho está ya mismo en los comentarios para que lo decretes para tu vida. Vamos a pasar ahora a la parte del amor. Estas son iniciales de personas con las cuales durante estos días pueden estar pasando cosas importantes, o acá han salido dos. Puede ser una llamada, un encuentro, puede ser la ruptura de un contacto cero. Tenemos la letra M, la letra E, la letra O. Dice Meo. No me hagan caso, ya estoy de chaveta hasta ahora. La M, la E, la O, la K y la X. Bueno, puede ser la inicial del nombre, el apellido, de la forma como le dicen. Vamos a comenzar con la parte del amor y los invito a que ya mismo se suscriban y activen esa campanita en todas las notificaciones, porque miren que de esa manera ustedes siempre les va a llegar el mensaje cuando estemos en los en vivo. Bueno, estoy intentando barajar de otra manera porque estas cartas la verdad son súper rígidas y no permiten doblarse. Ok, esta primera parte es para todos aquellos amigos de Piscis que se encuentran solteros, que no salen con nadie ni tienen ningún vínculo emocional con alguien.
quiero que en este momento ustedes se concentren y en su mente digan el nombre de una persona especial que les gustaría traer, o sea, con tales cualidades, con tales formas físicas, ¿listo? O más bien que el nombre como las cualidades, el nombre de las cualidades. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5. Y mírenlo por ustedes mismos que están solteros. Se aproxima la rueda de la fortuna a su favor. Puede ser que conozcan a una persona de signo Virgo. Y veo que es una persona, digamos, con quien va a haber muchísima compenetración desde una entrada. Va a haber un clic así súper fuerte, súper intenso. Esto es una cosa literal como de otro mundo, de otro planeta, de otra vida, porque yo siento que desde un principio es como que ustedes van a hacer ese clic que de ahí en adelante quedan súper enganchadísimos. Sin embargo, miren que aquí en el medio hay una carta entre la buena suerte, la compenetración, la condescendencia. Mucho cuidadito, Piscis, con estar cediendo, cediendo y cediendo solamente para agradar a una persona porque la estás conociendo e hiciste clic. Porque si no, esta relación se podría volver algo karmático después. Te lo estoy anunciando a tiempo. Recuerda, es muy probable que esta persona sea de signo Virgo o de signo Escorpio. Bueno, pasamos al amor y esta lectura es para todos aquellos que tienen una conexión especial con alguien. Pueden estar juntos o separados o incluso en contacto cero. Puede que no se hablen, como te digo, que sea tu crush, tu novio, tu esposo, tu amante, tu ex. Quiero que en este momento tú te concentres y digas en tu mente el nombre de esta persona especial. Y que ahora te concentres y en tu mente digas el nombre de esta persona especial y el tuyo juntos. Mis manos son muy chiquis para las cartas. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere? ¿Qué se aproxima para esta conexión entre ustedes? ¿Qué les aconseja el tarot frente a lo anterior? ¿Ok? Bueno. Vamos a ver qué nos aparece aquí en nuestro radar de signos. Wow. Creo que nos aparece por ahí un Tauro perdido, pero no nos da mucha información acerca de los signos en este momento. Bueno. Comenzamos con la primera carta y es que siente esta persona. Bueno, esta persona realmente la está pasando muy, muy mal. No sé, puede ser que incluso en el plano económico esta persona tenga como unos problemas bastante serios, bastante fuertes, acerca de los cuales es como que le da pena hablar contigo, ¿sí? Entonces yo veo que aquí hay como un obstáculo, incluso puede ser un obstáculo de tipo financiero, en toda esta conexión, en toda esta relación. Yo veo que esta persona está pensando en buscarte. Si es que están peleados, si es que están en una, digamos como en un distanciamiento físico y emocional. Sin embargo, si no están distanciados, me dice que es alguien que te va a pedir ayuda con un tema probablemente económico que le está afectando, que le está agobiando. A veces, especialmente a los hombres, no les gusta contarnos los problemas económicos que tienen porque ellos tienen ese instinto de proveedor, de siempre estar dando, y es como si les diera un poquito de vergüenza contarnos que les hace falta. Finalmente, me dices una persona a la cual le gustaría darte más, pues en el plano de lo económico, ¿sí? Y yo creo que sobre todo, como les digo, en el caso de los hombres y de acuerdo como a la cultura en la que hemos sido criados, para los hombres es muy difícil cuando están pasando situaciones económicas el no poder proveer lo que su familia o su pareja necesita. Y siento que aquí hay un tema de esos que hay que hablar
mi querido amigo de Piscis, con tu pareja. Puede ser esto una lectura en espejo, puede ser tú el que está pasando esto. Y yo pienso que definitivamente hay que sacar el tema a colación, porque por ahí se empiezan a abrir como fisuras en la relación, pequeños poros donde empieza a entrar la desconfianza, se va apagando la llama. Me dice que se viene una recuperación como en el tema de la confianza, del trabajo en equipo, pero también una recuperación en el sentido económico que favorece también la relación entre ustedes dos. Aquí, en tu posición, yo veo que estás un poco desesperado, Piscis, porque quizá no comprendes qué es lo que le está pasando a esta personita especial. Incluso se te ha pasado por la cabeza que llegue a tener a alguien más, y yo te digo, no tiene nadie más, simplemente es que está pasando problemas en el trabajo y en la economía. Sí, me dice, déjate guiar por tu intuición y habla con esta persona clara y directamente, y más bien trabajen en equipo para poder solventar los problemas que hayan. Sí, veo que aquí algunos de ustedes hace tiempo tuvieron una conversación y se comprometieron a hacer algunos cambios. Sin embargo, algunos de esos cambios fue como que solo duraron un poquito de días, mientras como que la marea se calmaba, y luego volvieron a la misma, y eso también ha generado distanciamiento en algunas relaciones. Hay que hacer cambios que sean constantes, Piscis. No puede ser que en una pelea luego lleguemos a un acuerdo y luego estemos volviendo a pelear exactamente por lo mismo. Así no son las cosas. Recuerden que ya somos adultos y que tenemos que acatar y asumir las palabras y los compromisos que tenemos con responsabilidad afectiva, porque siento que a veces el incumplimiento de acuerdos que han hecho entre ustedes dos como pareja también está generando como una brecha que los separa. Vamos a ver ahora qué nos puede clarificar nuestro otro tarot. Y bueno, por este lado me dice definitivamente hay un distanciamiento. Miren que ahí está ese 7 y me dice hay que cambiar la forma como se hacen las cosas. Quizá la falta de comunicación, el hecho de hacer suposiciones, de pensar que es otro o otra y no pensar que el distanciamiento es porque el otro tiene problemas, pues nos ha llevado a este alejamiento. Tiempo de hablar, tiempo también de tomar un tiempo de ustedes como pareja a solas para compartir, para reconectarse, para estar juntitos. Vamos a ver qué se viene para el plano de lo económico de todos mis amigos de Piscis, que el día de hoy están sin trabajo. Primero ellos. Para los que están sin trabajo el día de hoy, el tarot egipcio les dice: hay que analizar una idea. Tienes una idea súper buena para poder hacer un emprendimiento, para poder conseguir un trabajo. Sin embargo, tu problema es que a veces te quedas en ideas. Es momento de pasar a la acción. Te dice esa carta, es momento de darle materialización a esas super ideas que tienes tú. Para los que están con trabajo, tienen un emprendimiento, les marca la carta de la templanza, que es la carta de la superación de obstáculos. ¿Ok? Bueno, número de la suerte para ti el día de hoy, el número 63, y a ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte, contarte cuáles son nuestros premios y requisitos. Nuestros premios son una lectura semanal que se sortea entre nuestros ganadores y que hayan cumplido los requisitos y estar en nuestros en vivo donde respondo sus preguntas gratis. Para ello deben estar suscritos con la campanita activada donde dice todas las notificaciones en esa opción para que les llegue la notificación del en vivo. Darle like a este video y además contarnos hoy qué les evoca o qué les inspira a ustedes el color azul. No es escribir azul en los comentarios, sino qué les inspira el color azul. ¿Listo? Un abrazo enorme y los llevamos en el corazón.